El domador de Laura A. López. Suscríbete a mi canal. Capítulos 32 y epílogo. Capítulo 33. Las palabras de la duquesa viuda estaban cargadas de veneno. Lo que decía era con la intención de matar, no de herir. Será lo que la vida me permita siempre y cuando esté con Alfred. Qué ilusa eres. Un libertino encaprichado es lo único que tienes. Escucha a una mujer que ha tenido más experiencia que tú. No me importa su experiencia. Si él y yo deseamos estar juntos, así será, Excelencia. Estoy dispuesta a sufrir lo que sea por no perderlo. Pobre de ti, Coraline. Tu codicia te devorará. Mi incauto sobrino ha cometido un error contigo y lo sabrá a medida que pasen los años si logran casarse, porque yo estoy dispuesta a impedirlo por el bien de Richard. Ahora se encuentra ciego por ti, pero le haré abrir los ojos. Está muy mal, Excelencia. No puedo desearle éxito en su empresa, pues va en contra de mis intereses, pero sí puedo desear que regrese a su residencia con bien. Eres grosera, Coraline. Disfruta de los últimos días para sentirte poderosa porque no llegarás a ser marquesa. Coraline le hizo una reverencia para despedir a la dama y la otra inclinó un poco la cabeza como despedida. Luego de que aquella mujer se retirara, ella se quedó quieta en un lugar, asimilando que había retado a una duquesa de armas tomar. Se sentía vigorosa y confiada porque contaba con el apoyo de su prometido. Su tía regresó al salón después de escuchar el golpe de la puerta. Coraline, ¿qué le has hecho a la duquesa viuda?, preguntó preocupada. Solo no me doblegué ante ella. Quiere que deje a su sobrino, tía. No me quiere como su sobrina política porque no estoy dispuesta a correr riesgos innecesarios. Fue un error tuyo, querida. No debiste responder con la verdad. Este asunto de un heredero sí será un problema a futuro, pero supongo que tienes la inteligencia necesaria para sobreponerte a lo que pueda venir. Era algo demasiado privado para que una matrona lo supiera. Sin dudas hubiera sido mejor suponer que estaba seca y no decir de manera abierta que no quieres hijos. Si hoy esta mujer te persigue, es por tu propia culpa y de nadie más, Coraline. Lo comprendo, tía, pero no sabía que esta mujer sería una demente con la vida de su sobrino. Por algo estaba huyendo. Era evidente que no había mucho que él pudiera resolver siendo un marqués cuando conocía a la perfección lo que podía hacer su tía. Ahora tengo una enemiga y yo solo tengo lo que soy. Y también a tu tío y a mí. No te dejes amedrentar y habla con tu prometido. Te podemos acompañar si gustas o podemos mandarlo llamar. Prefiero que él venga, hoy mismo resolveremos nuestro futuro. Coraline escribió una escueta nota y se la entregó a un lacayo para que la dejara a Alfred en propia mano. No podía continuar ignorando lo que pasaba a su alrededor y más cuando su enemiga le había declarado la guerra. Su mediación le pareció absurda. Coraline nunca dejaría a Alfred por cuenta propia porque no tenía sentido separarse si ambos deseaban estar juntos. Victimizarse no era una opción, pero sí tener los recaudos para que Alfred no estuviera jugando con sus ilusiones. En el fondo tenía temor por lo que le advertían su tía y la misma duquesa respecto a la necesidad de un hijo, pero tampoco podía martirizarse por algo incierto. Si creía de verdad en el caballero que le solicitó matrimonio, castigarse con pensamientos era absurdo. Durante la tarde, estuvo contando semillas que April consiguió cuando salió junto a la cocinera para hacer algunas compras en el mercado. Eso mantenía su mente ocupada mientras esperaba noticias de Alfred. Esperaba que pronto pudieran hacer algo para estar tranquilos. Un par de horas más tarde, Richard se presentó a la residencia después de haber recibido la nota de Coraline. En el salón no solo estaba ella, sino que también se encontraban sus tíos que estaban al tanto de todo lo que había ocurrido. Richard saludó a los presentes y los miró, avergonzado. Lamentó lo que ocurre. Es incomprensible el comportamiento de mi tía. Como caballero, me hago responsable de mis palabras y no pienso dimitir en mi objetivo de matrimonio con Lady Coraline, dijo para que no pensaran que él abandonaría a la joven. No lo dudamos, Alfred. Siéntate, replicó Angus. Mis tíos están al tanto de la última amenaza que me ha hecho la duquesa viuda esta tarde. Puedo entrar en detalles con lo que dijo la dama, pero mi intención no es enemistar familias. Lo único que quiero es que nos dejen en paz y eso solo será posible con lo que ella desea impedir, nuestro matrimonio, comentó Coraline. Estoy de acuerdo con eso, asumió Richard. Entonces quería decirle que he aceptado casarme a la brevedad. No importa una gran fiesta o que todos lo sepan. Me agrada la idea de que nos casemos en una de las capillas de sus propiedades. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Richard. Coraline no había tardado mucho tiempo para comprender que eso era lo mejor.
Su tía Evangeline se había encargado de solucionar el inconveniente de forma rápida para él. En su afán de desear que no se casaran, terminarían más unidos que nunca. No pude venir más temprano porque estaba en los trámites de una licencia especial que llevaremos a Yorkshire. Ahí se encuentra el vicario. En esa propiedad tengo más trabajadores y arrendamiento de tierras. Al menos tendremos una gran fiesta con mis criados. Espero que eso moleste a los condes, musitó mirando a los tíos de Coraline. Eso no importa. La prioridad es la tranquilidad de todos, replicó Antonieta. Coraline asintió ante lo que dijo su tía. Entonces deberían buscar un vestido para Milady, algo que quiera usar ese día. Hay que hacerlo pronto porque estoy seguro de que esa licencia saldrá cuando menos lo esperemos, recomendó el joven marqués. Todos estaban de acuerdo con que esa era la mejor estrategia para que Coraline y Richard alcanzaran la felicidad. Luego de esa reunión que Richard mantuvo con Coraline, no podía dejar de estar al pendiente de la licencia especial que había solicitado. Debía hacerlo todo en el más absoluto silencio. Su tía no había parado de insistir con invitaciones para ir a la casa de Lois, pero él no solo se había negado a todo, sino que también dio órdenes estrictas en su residencia para que no dejaran pasar a la duquesa viuda. Esa orden dejó confundidos a sus sirvientes, pero lograron comprenderlo. También escribió una carta para el vicario. Deseaba que aquel tuviera todo listo para que en cualquier momento pudiera celebrarse el matrimonio. Los días pasaban y él seguía inquieto. Sus visitas a la residencia de Coraline eran diarias, pues cada día pasaba primero por el sitio donde le darían la licencia y después iba a la residencia de la joven. Un día en que comenzaba a perder la paciencia, le habían concedido lo que había pedido. Ya no deseaba pasar por la casa de ella. Simplemente enviaría una nota para que ellos se preparan para partir a Yorkshire de inmediato. Prácticamente corrió a su casa para que nadie lo viera ni lo delatara. No quería que su tía apareciera por ningún sitio. Al llegar, ordenó al mayordomo que preparara unos cambios de ropa para que él pudiera partir, mientras escribía la carta con urgencia. Parecía sacarle chispas a la pobre pluma que, entintada, deseaba hacer legibles sus más apresurados pensamientos. Una vez que acabó con su escritura, se la entregó a un lacayo. Acto seguido, él fue a su despacho a buscar dinero y también algunas joyas para que Coraline pudiera lucir como lo que sería una duquesa. Asterisco, asterisco, asterisco. Cuando Coraline recibió la carta, no pudo evitar dar un gran salto, pues la noticia de que se casaría con Alfred la había enloquecido. Se apresuró a llegar junto a su tío en el despacho. «Tío, tío», exclamó efusiva. «Coraline, ¿estás bien?», preguntó Angus al verla tan agitada. «Sí. Alfred consiguió la licencia y quiere que estemos listos porque vendrá a recogernos». «Dios bendito», exclamó el conde que abandonó su asiento de salto. «Hay que decírselo a tu tía Antonieta». «Sí». Ambos abandonaron esa estancia y se apresuraron a llegar hasta el salón de costura en donde Antonieta solía pasar muchas horas, pero la habían encontrado con la cabeza recostada en la ventana. Se veía pálida y agotada. «Tía». La llamó Coraline para contarle aquello que tenía de novedad, pero guardó silencio al verla demacrada. «¿Qué ocurre, querida?», preguntó la mujer intentando sobreponerse a lo que le acontecía. «¿Está bien, tía?», replicó. «Antonieta, ¿qué te ocurre?», indagó su esposo, preocupado. «Es lo normal en mi estado. Quiero saber qué tienen ustedes para contarme». «¿Su señoría ha conseguido la licencia?», curioseó abanicándose el rostro. «Sí, y debemos prepararnos para partir», contó Coraline. «¿Qué tiene, tía Antonieta?». La mujer miró a su esposo y éste asintió para que respondiera. «Estoy esperando un hijo, Coraline». Coraline retrocedió unos pasos y sus ojos se llenaron de lágrimas. Al ver de esa manera a su tía, solo la podía imaginar muerta incluso antes de parir y esa imagen la hacía sufrir. «¿Por qué ha hecho esto? ¿Quiere morirse?», increpó la joven entre lágrimas. «Coraline, ya he pasado por esto y lo que sé es que no podré acompañarte a Yorkshire porque mi indisposición no me lo permite», respondió Antonieta, conmovida por el temor y la preocupación de su sobrina. «Sepa que si se muere no le llevaré una sola flor, porque usted se lo ha buscado», expresó enfadada. «Y usted, tío, la ha presionado para matarla». «Debes calmarte, Coraline», pidió su tío. «Querida, tu tío te acompañará y yo quedaré a buen resguardo en esta casa. Tienes que saber que yo deseo mucho a este niño que nacerá, Coraline. Sofía ha crecido y pronto estará aquí, y tú te casarás. Angus y yo queremos una compañía más». «¿Por qué no consiguieron un perro?», lamentó. Coraline no quiso seguir escuchándolos.
Abandonó el salón de costura para ir a su habitación. Lamentaba la mala decisión de sus tíos. Con solo ver la palidez de su tía, sabía que no le quedaba mucho tiempo de vida, ni siquiera alcanzaría a morir en el parto. Esa idea la hacía sufrir mucho. Aquella mujer podía ser insoportable, pero la quería mucho. Cuando April entró a la habitación de Coraline, la encontró llorando con amargura pese a la excelente noticia que había recibido. «Oh, milady, ¿qué le ocurre?», cuestionó April, que le tocó el hombro de manera cariñosa. «Mi tía se morirá», alcanzó a decir entre sollozos. «No se morirá. Es una mujer fuerte para parir un hijo a su edad. Escuche, milady, no todas son como usted y su tía está comprometida con los objetivos de su esposo. Ella sabe claramente cuál es su lugar en la vida. Un varón los realizaría a ambos como matrimonio y una vida segura para su tía Antonieta. Nadie me convencerá de que mi tío no es el peor hombre del mundo, incapaz de comprender que la vida de una mujer también vale». La doncella negó con la cabeza porque Coraline no tenía la madurez suficiente para comprender los sentimientos ajenos cuando nadie en verdad comprendía los de ella. Con April recogiendo sus prendas y con ella llorando a mares, el mayordomo fue hasta la habitación y le avisó que su prometido había llegado a la residencia. Con el poco ánimo que tenía, Coraline descendió las escaleras y vio a Richard. «¿Qué ha ocurrido, Coraline?», preguntó asustado al verla con el rostro colorado y los ojos tan brillantes por las lágrimas. «Mi tía está embarazada», confesó y lo abrazó en busca del consuelo que solo él podía darle. Era el único capaz de comprender su pena. Richard entendió lo que ocurría con ella. Le dio ese abrazo que ella necesitaba y la consolaba con tiernas caricias a sus cabellos. «Lamento decirte que no es un asunto nuestro. No tenemos derecho a opinar ni a criticar. Nuestras elecciones son distintas y al igual que otros aceptan lo que creemos, debemos hacer lo mismo». Al escuchar esas palabras, Coraline volvió a desbordarse. Tenía una tristeza inconsolable. Un par de minutos después, Richard logró calmarla para que se sentara en un sillón. Le solicitó al mayordomo un té para que pudiera tranquilizarse. El tío de la muchacha se presentó en el salón y habló sobre que él debía acompañarlos para asistir al matrimonio. Ninguno de ellos deseaba posponer nada porque eso significaba darle rienda suelta a la duquesa viuda para que siguiera perturbando. Con un baúl con penas y felicidad, partieron los tres acompañados por April, que llevaba lo que Richard había solicitado. No se quedarían en Yorkshire más de 4 días. La despedida de Coraline con la condesa había sido triste, porque si bien Coraline estaba enfadada, había deseado que ella no faltara a ese día tan importante. Asterisco, asterisco, asterisco. El viaje había sido un poco silencioso. Coraline se limitaba a oír las conversaciones de los demás y a replicar monosílabos cuando le hablaba su doncella. Quería estar feliz, pero no lo estaba del todo y fingir era algo que con dificultad podría hacer por tantas horas. En Yorkshire se vivía un ambiente distinto al que tuvieron los 4 en el carruaje. Apenas pusieron un pie en esa propiedad, Coraline quedó impresionada por la gran residencia blanca que se alzaba ante ella. «Que coloquen las cosas de milady en la habitación de la marquesa», ordenó Richard a sus sirvientes. «La habitación de la marquesa», pronunció nerviosa. «Es lo que será, milady. Su tío y yo iremos a la vicaría, quiero que conozca a mi vicario. Usted se preparará para la ceremonia en un par de horas y yo la veré ahí cuando sea el momento». Coraline asintió y subió las escaleras en compañía de April. Tenían más de un día de viaje y no sentía partes de su cuerpo que debían ser sensibles. Le daba cierta tranquilidad no estar en Londres, cerca de la duquesa. Ahí su gran mano negra no podría hallarlos para el hostigamiento. Al entrar a la estancia que era de la marquesa, se enamoró por completo del sitio. La ventana era tan amplia, que podía ver todo el campo por más que tanta naturaleza no fuera lo suyo. «Charlie se divertirá en estas praderas», comentó Coraline para que April la escuchara. Su doncella suspiró con tristeza. «Pasaré mis últimos días en el campo, sin ver a nadie». «April, estarás recogiendo semillas junto a mí». Esa afirmación le hacía más daño que bien a la pobre criada. «Al menos pídale un perro o un gato a milord», farfulló a la vez que abría el baúl para sacar las cosas y colocarlas en los armarios y tocadores. «Considero que es una buena idea. Una jauría de perros. En ausencia de hijos, es mejor tener perros». «Sí, son lo mismo», replicó la doncella, burlona. Richard y el tío de Coraline visitaron la vicaría y después regresaron a la residencia. Solicitó que la cena de ese día y el desayuno del siguiente se sirvieran en las habitaciones. Ninguno se vería las caras hasta el matrimonio, que sería por la mañana. La paz con respecto al futuro invadía los corazones de Richard y Coraline.
Estaban a horas de unir sus vidas para siempre, solo la muerte los podría separar. Por la mañana, Coraline estaba lista para descender los escalones, pero antes se había observado en el tocador de la habitación. Su vestido color champaña con un tocado con plumas y unas botas de cuero componían parte de su ajuar. Lo complementaban los listones en color magenta y las perlas que su prometido le dejó para que las usara. Era parte de las joyas que serían de su propiedad al convertirse en la marquesa de Carisbrooke. Al pie de las escaleras, su tío la esperaba con ansiedad. Sabía que ella estaba molesta, pero por el rostro que tenía, pudo notar que se había olvidado de eso al menos por ese instante. «Oh, Coraline». Cuando ya creí que los milagros no existían, musitó, cogió su mano y después le dio un beso en la frente. «Fue malo para mí que usted tuviera a un marqués trabajando en sus caballerizas», alegó sonriente. «Te ves tan hermosa. Qué orgullo me da saber que serás marquesa, y una muy feliz». «Lo seré porque Alfred es el complemento que tal vez esperaba para correr este riesgo». Su tío asintió y la acompañó hasta afuera para tomar el carruaje que los llevaría a una corta distancia. Ella seguía asombrada con la belleza de la propiedad, no solo por la naturaleza, sino también por la bella arquitectura de la vicaría. El lugar no era demasiado grande, pero se notaba acogedor. El conde la ayudó a descender para poder entrar al lugar. Cuando llegó a la entrada, pudo notar el rostro sonriente de Alfred. Aquel estaba tan contento, que su sonrisa partía su cara en dos. La caminata hasta donde él se encontraba había sido corta. Su tío le entregó su mano a Richard y después se alejó. «Luces hermosa, Coraline», dijo Richard como un susurro. «Y tú como un pícaro. Ya nadie nos separará, nadie». «No, jamás, mi domador». «Te amo», habló como un murmullo cerca de la oreja de Richard. Habían llegado al final de los malos ratos y se lo harían saber a su tía después de que todo pasara. Asterisco, asterisco, asterisco. Londres. La duquesa viuda seguía tachando nombres de su larga e interminable lista de candidatas. De nuevo, Richard había huido de ella. Cuando fue a buscarlo, su sirviente se había negado a darle una razón de su paradero. No obstante, no se rendiría. «Le sugiero que deje eso», aseguró Lois, que tenía una carta en su mano, una que estaba dirigida a la duquesa viuda y que fue enviada por Richard desde Yorkshire. «Es una carta de Richard». «¿Y qué me dirá esta vez?» «Es un cobarde que solo sabe esconderse cuando está al corriente de que tengo razón». «No lo sé. Le traje el abrecartas por si lo necesita». La mujer cogió lo que su hijo le entregó y abrió la carta sin rodeos. «Mi queridísima tía Evangeline. Deseaba comunicarle mi inmensa felicidad al contraer matrimonio con Lady Coraline Devane, que desde este momento pasa a ser la marquesa de Carisbrooke. Lamento no haber invitado a nadie a mis nupcias, pero usted se ha puesto grosera y ha sido imposible tomarla en cuenta para que sintiera mi felicidad. Sabe que la amo como si fuera mi madre y por eso, dejo en sus manos una gran fiesta para anunciar mi matrimonio. Esta vez ha perdido, tía, pero seremos familia por siempre. Pese a su malicia, ni Coraline ni yo le guardamos rencor. Tome a bien resignarse y sea feliz con nosotros. La amo. Richard». Evangeline cogió sus notas y las arrugó con rabia antes de arrojarlas al fuego de la chimenea. Ella había pedido. «Al menos me queda Agnes. Arreglaré un matrimonio para ella. Impediré que cometa una tontería como Richard». «Supongo que en la primavera tendremos mucho en donde buscar», alegó el duque, que tampoco deseaba que Agnes tomara una mala decisión, por eso era mejor asegurar su futuro. Epílogo. 6 años después. En esos años Coraline y Richard fueron aceptados nuevamente por la duquesa viuda. Aquella seguía sin aceptar muchas cosas con respecto a la marquesa de Carisbrooke. En la vida de Coraline no habían faltado los lujos, los viajes y la jauría que viajaba con la pareja a casi todas partes. Disfrutaban con intensidad de lo que la vida les había dado. La tía Antonieta no había muerto en el parto de su hijo, el heredero de su tío gozaba de mucha salud. Era un niño cariñoso e inteligente que veía a Richard como su fuente de diversión. Cuando iban a Hampshire, siempre lo llevaba de paseo a caballo e incluso le había comprado un pony para que comenzara a gozar de la vida como futuro jinete. Su prima Sofía se había casado con el heredero de un condado. Lo había conocido a través de Richard y eso acrecentó el excesivo amor que la familia de Coraline le tenía al marqués. «¿Estás lista para tu paseo, Coraline?», preguntó Richard, que cogió su sombrero y su bastón de paseo para salir en compañía de Coraline. Aprovechaban el otoño para regresar a Londres y participar de actividades con sus amistades antes de pasar la Navidad con la familia del duque de Kent. «Sí. Deja que agarre mi sombrilla», respondió apresurada. Después,
Tomó el brazo de su esposo para que juntos salieran a caminar. Irían al parque que estaba cerca. Ese día dejaron a los perros en el jardín para no tener que controlarlos en la salida. Cada vez se siente más el frío, comentó Coraline, que caminaba con orgullo del brazo de Richard. Richard miró al cielo y pese a que aquel estaba despejado, se podía sentir que el frío comenzaba a traspasar las telas. ¿Deseaste salir de la casa en lugar de compartir mis planes? ¿Tus planes? ¿Quedarnos sentados junto a la chimenea era tu mejor plan? Al menos estaríamos calientes, replicó en risas. Mientras caminaban por el parque, Coraline y Richard tenían los ojos en el suelo para buscar semillas u hojas extrañas en el otoño. Coraline había cogido una nueva afición: coleccionar hojas. Él la ayudaba cuando podían estar juntos, porque le dedicaba mucho tiempo a los negocios con el conde de Sterling y se ausentaba con frecuencia para encontrar buenos caballos o cerrar tratos para que pudieran comprar otros del exterior. En medio de su caminata, encontraron a un niño jugando con algunas hojas, o más bien las llevaba a su boca y después las sacaba. El pequeño debía tener como mucho 1 año. De repente comenzó a llorar. El marqués miró que el niño estaba solo. Abandonó a Coraline para saber si estaba bien. Él miró alrededor y a lo lejos vio a una doncella que estaba distraída con un cochero. Esa era la mujer que debía ocuparse del crío. ¿Cómo te encuentras?, inquirió al oírlo desconsolado. La boca de aquel estaba roja, quizá por la hoja que había lamido. Le acarició la manito para consolarlo, pero no parecía resultar. Coraline, que seguía inmersa en su búsqueda, no se había dado cuenta de que su esposo no se hallaba junto a ella. Mira esto, Alfred, tiene hermosos colores: verde, anaranjado, marrón y amarillo. Todo combinado en una sola hoja, pronunció, pero no recibió respuesta. ¿Alfred? Ella lo buscó hasta encontrarlo junto a un pequeño niño al que intentaba hacer reír. El corazón de Coraline se había detenido, no sintió pálpito alguno por un instante, más después regresaron los latidos, pero muy enloquecidos. Coraline sabía lo que anhelaba el corazón de su esposo, aunque él guardaba silencio. Cada vez que lo veía con los niños de las familias que visitaba, notaba un brillo especial en su mirada. Le encantaba inventar historias sobre los caballos que adiestraba y a los pequeños les encantaba escuchar lo que él tenía para contar. Su gran temor llevó a Richard a una resignación que él mismo aceptó con el afán de estar con ella. Eran tan felices juntos, o al menos ella lo percibía así, por más que intentara hacer caso omiso a las necesidades de su amado. Se acercó hasta donde se encontraba él junto al niño y lo vio cargando al pequeño en brazos para que dejara de llorar. Cuando lo estaba logrando, una mujer se acercó con premura y se disculpó. Le arrebató el crío a Richard y fue hacia un carruaje. Richard, al verse sin el niño, suspiró, después miró al suelo, y encontró un pequeño trozo de madera carcomido por la dentadura del dueño. En algún momento aquel había sido un bello caballo. Se agachó para cogerlo. Al menos ha dejado de llorar, habló Coraline. Ella sonrió intentando recobrarse de sus propios sentimientos encontrados. Es una pena que dejara esto aquí. Creo que era un comarca, dijo Richard sonriente al mostrarle el juguete a Coraline. Un hermoso espécimen. ¿No crees que Charlie quiera dar unas vueltas por la ciudad? Se aburre en el encierro. Lo sacaremos mañana. ¿Has visto algo de tu interés?, preguntó al ver que ella llevaba una hoja en la mano. Sí, esta tiene preciosos colores. Una vez que acabaron con su paseo, Coraline y Richard regresaron a su residencia. Ella fue a su habitación para dejar todo. Ambos dormían juntos siempre que ella no tuviera su sangrado porque se sentía muy incómoda. Era mañosa y su esposo la comprendía, así ambos se daban un poco de espacio. April la ayudaba a guardar sus cosas, mientras le contaba lo que habían hecho los perros en ausencia de sus amos. ¿No ha pensado en tener gatos, milady? Estos perros son horribles. Pequeños, orejones, mordelones y destructores, admitió April. Sí, lo he pensado, pero no se lo he dicho a Alfred. ¿April? Oh, ¿ahora qué le ocurre? Cada vez que dice mi nombre y se pausa, tengo miedo de lo que pueda decirme. ¿Volveremos a Hampshire? Milady, estamos bien aquí al menos por estos días. Todavía no regresaremos a Hampshire. Entonces, es sobre Alfred. ¿Crees que Alfred quiera tener un hijo? ¿Consideras que lo buscará con otra mujer? Si él lo hace, me moriré. Ay, milady, usted suele tener estos ataques de ansiedad. Escuche, el marqués la ama demasiado y no le ha pedido nada. Y no me lo pedirá porque me lo ha prometido, pero eso no significa que no lo desee. Él me ha dado todo, su vida, su tiempo,
sus promesas las ha cumplido a cabalidad, y yo no soy capaz de entregarle algo que pueda redituar el inmenso amor y paciencia que tiene conmigo. Él no necesita de nada de eso, milady. Es un hombre que está contento con usted. No busque sentirse mal cada año en que venimos para pasar la Navidad con la duquesa viuda. Ella siempre quiere que usted sufra. En esa ocasión no podía echarle la culpa a la tía Evangeline porque aún no la había visto. Acostumbraba a darle indirectas cada vez que estaban juntos, pero ella superaba con éxito esos momentos hasta encontrarse a solas. Ahí sus fantasmas comenzaban a acosarla. Luego de esa conversación con su doncella, Coraline descendió las escaleras con un libro en el cual guardaría las hojas que habían recogido, se sentaría junto a Alfred para hacerlo. Al momento de llegar a su lado, lo vio bebiendo un poco de brandy, y también distinguió que tenía el juguete del niño que vieron en el parque. Lo observó levantarse y caminar hasta la chimenea. En la parte alta, dejó aquel resto de juguete. Coraline quiso colocar una sonrisa en su rostro y fingió lo mejor que pudo. Hizo unos sonidos con sus zapatos para llamar la atención de él. «Tengo otro libro para que coloquemos todo lo que recogimos hoy», comunicó con su sonrisa forzada. «Eso nos mantendrá muy ocupados. Espero que me quede tiempo para escribir una carta». «¿Una carta para quién?». Mi tía Evangeline me sugirió que mantuviera conversaciones con un primo lejano de la familia. ¿Para qué? Para que me suceda con el título, es mi heredero y según tengo entendido, vive en Francia y tiene 15 años. Es una buena edad para que comience a enseñarle todo lo que necesita y también para que conviva contigo. Será quien te cuidará en mi ausencia. No quiero pensar en eso, todavía somos jóvenes. Tengo 40 años. Es momento en que debo preocuparme por algunos asuntos distintos a los caballos y las semillas, Coraline. Él dejó su copa de brandy en una mesa y caminó hacia ella. Le quitó el libro de las manos y se las cogió con fuerza. «Envejeceremos juntos», dijo Richard. «Sabes que te amo, ¿no es así?». «Por supuesto. No lo he dudado nunca». Ella asintió y rompió el contacto de sus manos para poder tomar su libro otra vez. Asterisco, asterisco, asterisco. Al acabar la cena, Coraline se había puesto su mejor camisón para dormir con su esposo. Entró a la habitación de Richard por la puerta de comunicación. A él lo encontró con un libro en su mano, pero cuando la vio, aquel lo arrojó lejos y golpeó la cama para que ella se acercara a su lado. Con su mirada apasionada recorrió el cuerpo de su esposa. Deseaba con intensidad poseerla. La llama de esa pasión desenfrenada nunca había desaparecido. «Ese camisón es hermoso, pero me gustas más sin él», declaró él cuando ella se acercó. «Entonces es tiempo de que me lo quites», replicó Coraline. Ni bien terminó de decir eso, Richard se había arrojado sobre ella como un felino hambriento. La desvistió y le hizo el amor 2 veces. Mientras él dormía, Coraline no había podido descansar. Lo único que quería era la felicidad de ambos sin que nada fallara. Por la mañana regresó a su habitación. Richard había salido temprano y solo le había dejado un beso en la frente. April la ayudó a vestirse y la acompañó al comedor en donde primero le sirvieron su desayuno y luego ella fue al jardín para jugar con sus perros. Mientras olvidaba su preocupación, vio que April llevaba la taza de té que llevaba años bebiendo y que la había salvado de la muerte. «Aquí tiene su té, milady, templado como le gusta», avisó April, que vio a su patrona coger la taza y después verter el contenido entre las plantas del jardín. Eso la escandalizó. «Milady, es su té». «Lo sé. He tomado una decisión, será lo que Dios quiera para mi vida. He vivido 6 maravillosos años junto a Alfred. Si me muero, al menos quizá le deje algo que lo haga feliz». April no pudo contener las lágrimas ante la valentía de su señora. Sabía que esa decisión que había tomado era una que probablemente fuera su ruina. Un mes después. Durante la noche todos se reunieron en la residencia del duque de Kent. Llevaban puestas sus mejores galas. Agnes no había podido llegar hasta la residencia porque había quedado atascada en su casa en Bath a causa de las tormentas de nieve que azotaban Inglaterra. Esa noche, Coraline se sentía más que orgullosa y podía mirar a la duquesa viuda directo a los ojos. «¿Qué te tiene tan contenta, Coraline?». «No tienes razones para sonreír», increpó Evangeline. «Ya sabes cómo es mi suegra, Coraline», pronunció Marjorie para disculparse. «Es algo de todos los años, ¿no es así, tía Evangeline?». «Oh, y todavía tienes la osadía de llamarme tía Evangeline». «Debería cambiarme el nombre», farfulló la mujer. Antes de la cena y mientras todos estaban conversando, Coraline se levantó repentinamente de su asiento. «Les pido su atención», dijo para sorpresa de todos y más para su esposo. «¿Qué le ha hecho,
tía? Interrogó Alfred sin dudar un segundo en que su tía había dicho una maldad. Nada, querido. Tal vez ha bebido más de la cuenta, respondió Evangeline. Deseo compartir algo con todos ustedes y quiero que brindemos por mi esposo Richard Alfred, por su gran paciencia y devoción a su esposa, declaró Coraline. No brindaré por su tontería, masculló la duquesa viuda. ¿Pero brindará por lo que voy a decir? Alfred, estoy embarazada. La duquesa viuda dio un salto desde su asiento. Oh, mi querida Coraline. Evangeline la abrazó sin darle tiempo a replicar. Las felicitaciones no se hacían esperar para la pareja porque sabían que eso era algo que no pasaba todos los días. Richard no había dicho nada, solo miraba a Coraline esperando que le explicara, porque lo había hecho. Con la mirada en el piso, Coraline se acercó a su esposo una vez que la duquesa viuda tomó el control sobre los demás asistentes. Vas a tener un heredero, contó con una sonrisa y lágrimas en los ojos. No te lo he pedido. No lo querías, no lo he querido, dijo apresurado sin poder comprender los sentimientos que lo embargaban. No hablaste con la boca, pero lo hiciste con tu mirada. He decidido ser fuerte y enfrentar el miedo que me consumía. Pero ¿y si te mueres? Ellas no se murieron, señaló hacia su tía y Marjorie, tendré fe. Mi tía Antonieta tampoco murió. Tendrás a alguien a quien mostrarle tus pasiones, que las compartirá contigo, como tú has compartido las mías. Richard no se quedaba quieto, iba y venía de un lado al otro. No podía demostrar tanta efusividad, pues sabía que eso que ella llevaba en su vientre le daba temor, pero Coraline debía saber que era la noticia más feliz de su vida, era la consecución del amor entre ellos. Te amo más que nunca, Coraline, y más por tu valentía para enfrentar tus miedos. Él la abrazó con fuerza y después le dio un largo beso. Esa noche había sido de gran felicidad para todos y no solo para festejar la Navidad, sino también aquella noticia que los llenaba de esperanza para una nueva generación. Asterisco, asterisco, asterisco. 10 años después. Arthur tenía 9 años y era la adoración de su padre, mientras que Catherine de 7 años era la adoración de su madre. Coraline había logrado superar su miedo con 2 hermosos hijos que se parecían a su padre. Era la madre que ella siempre soñó tener. Ambos partos habían sido difíciles y llenos de angustia. Richard fue el único capaz de sostener su espíritu en esos momentos de dolor intenso, pero el premio conseguido había sido mayor que cualquier sufrimiento. Sus pequeños los llenaban de felicidad. Había decidido que jamás sembraría el temor en el corazón de Catherine, pues era una niña que amaba la vida y a su padre. Esperaba que en el futuro encontrara un buen amor como el de ella. No le inculcaría el miedo a los hombres ni al futuro y tampoco permitiría que alguien más lo hiciera. Para Coraline lo más feliz era observar a su esposo y a sus hijos mientras montaban a caballo. Charlie era viejo, pero seguía siendo veloz y animoso, pero, sobre todo, fiel a su domador, al igual que ella. Fin. Gracias a todos por llegar hasta aquí, nos volveremos a encontrar en una próxima novela. Sigue mi canal para no perderte de las novedades. Un abrazo.